Dios te bendiga. Hoy quiero traer este pensamiento y traerlo a tu corazón. Es más un testimonio que puede levantarte hoy. Yo sé que tal vez muchas personas no crean en los testimonios o parezca algo como sin importancia o algo que nadie quiere oír o muchos opinan que de esto no se trata el Evangelio. Y yo pienso y creo diferente un poco porque muchos testimonios de muchas personas me han ayudado cuando mi fe ha faltado. Muchas, muchos de esos testimonios me han levantado cuando yo he estado en el piso. Y yo quiero compartirte hoy un poco de ese tiempo difícil que yo tuve y cómo yo necesité de la ayuda de alguien que me levantara y me enseñara, porque muchas veces nosotros por ignorar la palabra o por vivir o querer vivir nuestra relación con Dios de acuerdo a nuestras emociones, entonces muchas veces nos detenemos o retardamos las cosas. Y es que hace cerca de 2 años, 2 años y medio, tal vez no recuerdo muy bien el tiempo exacto, pero yo estaba pasando por una prueba muy terrible y yo creo que cuando estamos pasando por esos momentos, solo Dios puede comprender cuánto dolor nosotros podemos sentir. Solo Dios puede comprender cuánto temor podemos nosotros sentir. Solo Dios sabe esa situación. Pero yo estaba en medio de ese proceso y en medio de esa prueba tan grande, tan terrible, pero en medio de esa prueba surgió algo más grande, surgió algo que hizo que yo quitara mis ojos de esa prueba y los pusiera en esto que me estaba pasando. Y es que de repente yo dejé de escuchar la voz de Dios. La voz del Señor yo no la escuchaba y yo me sentía sola, me sentía triste, me sentía devastada y ya dejó de importar mi prueba, mi proceso, de lo que se me acusaba, de todas las cosas que yo no me podía defender. Y vino esta tristeza tan grande. Estas lágrimas no son de dolor, estas lágrimas son de recordar ese tiempo de de angustia. Es un tiempo de angustia el que yo viví porque el Señor dejó de hablar a mi corazón. Y yo no sé si a todo cristiano le pase esto, pero para mí no hay nada más terrible en mi vida que el que Dios esté callado, que el Espíritu Santo esté callado. Yo, honestamente, yo no puedo soportarlo. Y era en medio de esa prueba, porque durante el proceso que venía teniendo, el Señor me iba hablando, el Señor iba consolando mi vida con su palabra, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, mira, esto, ahora te acusan, pero va a haber un día donde todo va a estar expuesto y todo se va a conocer y todo se va a saber. Y su palabra me consolaba, pero hubo un momento en que yo estaba en medio de ese valle de sombra y de muerte que el Señor se quedó callado y yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que me iba a morir y yo llamé a mi profesor de la universidad, a mi maestro en ese momento porque no sabía más a quién recurrir. Porque lo único que yo hacía era, yo me tiraba al piso, yo le lloraba al Señor, yo le decía, Señor, háblame, si yo estoy pecando, si estoy haciendo algo que sea pecado y yo no lo sé, arráncalo. Yo le decía, quítame la vida porque yo no quiero vivir sin ti. Y yo no podía soportarlo y fueron tal vez un par de semanas en que yo no podía escuchar la voz de Dios. Y yo llamé a mi maestro y yo le pregunté y yo le dije, mire, pastor, yo estoy sintiendo esto y yo siento que yo me voy a morir, yo no sé si yo estoy pecando. Pero obviamente en mi conocimiento yo no estaba practicando el pecado, pero, pero como sé que hay pecados ocultos y que a veces no conocemos, yo le decía al Señor, expónme, Señor, arranca lo que no es tuyo. Y yo llamé a mi maestro y él me dijo, a veces Dios calla de amor, no necesariamente estás en pecado, a veces Dios calla de amor.
y, y solo esa palabra. Yo sé que Él me habló muchas cosas, pero solo esa palabra se quedó grabada en mi corazón. Y a veces Dios calla para que nosotros entremos en una búsqueda más profunda de Él, de que nosotros quitemos todas las distracciones aún de nuestra prueba, porque aun cuando yo estaba en una prueba terrible, en algo espantoso para mi vida, llena de temores, porque yo llegué a mi tope máximo de dolor por causa del temor. Y, y aún cuando estaba en medio de eso, mis ojos se quitaron de eso y se concentraron en que yo no podía escuchar a Dios. Y eso yo sentía, honestamente sentía que me iba a morir sin Él. Yo le decía, Señor, arráncame la vida porque yo no quiero esta vida sin ti. Y yo le doy gracias a Dios hoy por no haber escuchado mis palabras, porque entonces no pudiera estar aquí para traer este mensaje de consuelo a tu corazón. Y es que aunque estemos en medio de la prueba y el Señor esté callado aparentemente, el Señor no está callado porque no le interese lo que tú estás sintiendo. El Señor está callado porque Él quiere que entres, que lo busques, pero ante todo que confíes en Él, que confíes en que Él está obrando, que confíes en que el Señor sigue abriendo mares. Él prometió que volvería a abrir el mar y lo seguirá abriendo porque Él nunca, nunca va a dejar abandonado a un hijo suyo, a alguien que confía en Él. La palabra de Dios lo dice, que los que a Él miramos no seremos avergonzados. Y esto es un mensaje muy, muy corto, muy pequeño, pero yo espero que esto traiga consuelo a tu corazón. El hecho de que tú no escuches a Dios o de que no lo veas obrando no significa que no esté obrando. Él está obrando. Lo que pasa es que Dios no obra conforme a nuestra visión o conforme a nuestro pensamiento o conforme a nuestra necesidad, porque tú y yo pensamos que necesitamos algo, pero realmente Dios es quien sabe qué es lo que realmente necesitamos. Nosotros no lo sabemos. Y es necesario pasar por medio de estos procesos para poder entender un poco. No es que vamos a entender en su totalidad a Dios, pero en cada uno de nuestros procesos, el Señor siempre trae una enseñanza a nuestro corazón para que crezcamos y para que maduremos. Pero ante todo, lo más importante de estos procesos, cuando sentimos una tristeza tan profunda y tan grande, que nosotros podamos ser consolados por Dios, que nosotros podamos experimentar. Si nosotros no podemos experimentar la consolación de Dios, la consolación del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder consolar a otros, porque podemos hablarlo, pero si en la práctica no lo hemos vivido, no podemos asegurar si eso no es. Entonces es ahí en medio de tu prueba, en medio de tu angustia, donde el Señor te está diciendo hoy, quita tus ojos de ese proceso. Quita tus ojos de ese proceso y confía en que lo que Dios hace es mejor que lo que nosotros queremos. Enfócate en buscar a Dios, enfócate en escuchar su voz, enfócate en querer entender qué es lo que Dios quiere hablarte, qué es lo que Dios quiere cambiar en tu corazón, qué es lo que Dios quiere cambiar en tu vida, qué es lo que el Señor quiere hablar a tu corazón, porque a veces estamos tan distraídos con tantas cosas, aún con nuestra prueba, nos distraemos tanto que no estamos atentos a la voz de Dios, de qué quiere enseñarnos, de qué quiere hablarnos. Y es ahí cuando nosotros experimentamos ese consuelo, cuando experimentamos esa fortaleza que viene del Señor, que podemos vivirlo y poder consolar. Por eso somos consolados, para poder consolar a otros. Imagínate si tuviéramos que consolar a alguien, pero no sabemos cómo hacerlo porque nunca lo hemos vivido. Entonces es necesario que todo esto acontezca en nuestra vida. Lo único que Dios quiere es que levantemos una alabanza de gratitud, porque esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo, aunque no entendamos. Señor, gracias porque yo sé que tú estás obrando. Señor, gracias porque yo sé que tu mano me sostiene. Señor, gracias porque yo sé que tú eres quien me guía. Señor, gracias por lo que estás haciendo, que aunque no lo entiendas, sé que lo voy a entender en un futuro. Y sí que lo entenderás
y vas a ver, pero no te desesperes, no te angusties y sigue adelante, porque lo que Dios quiere enseñarnos más aún, algo muy importante que yo aprendí en medio de esa angustia fue eso, que nosotros no debemos caminar con el Señor por lo que sentimos. Muchas veces tomamos la decisión equivocada de decirnos que como no tengo ganas hoy no voy a servir a Dios, es que como estoy cansada, es que como me duele el corazón, es que como me duele el cuerpo, es que como... De eso no depende nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios, servimos a Dios por lo que Él es, por lo hermoso, por lo que hizo por nosotros, por nuestra salvación, porque simplemente porque Él es Dios, aún sin más que, porque Él es Dios, por eso le adoramos, por eso le servimos y no depende de nuestro estado de ánimo. No podemos ser emocionalistas. A mí me dolía mucho que me dijeran esa palabra, pero eso estaba haciendo. Yo no quería, solo quería morirme, estar tirada en el piso llorando hasta que el Señor me escuchara, pero el Señor dice que lo sirvamos con ánimo voluntario, que lo sirvamos todo el tiempo, no importa nuestra situación, no importa lo que esté pasando, no importa nuestro corazón, no importa lo que estemos sintiendo, porque a medida que nosotros vamos caminando, entonces vamos entendiendo, vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos a poder consolar a otros y ante todo, que no se te olvide nunca que nuestra ciudadanía no está aquí, que cualquier cosa que pasemos aquí, cualquier cosa que suframos aquí, esto es momentáneo, esto es solo un ratito y pronto estaremos allá con el Señor, pronto estaremos con Él, pronto estaremos experimentando su gloria, viéndolo cara a cara tal como Él es y todo este sufrimiento va a pasar porque si hay una de las promesas muy hermosas que tiene la palabra de Dios es que cuando estemos allá en, en nuestra patria, no habrá más dolor ni más tristeza. Así que anímate, aliéntate, que la palabra de Dios te consuele. Busca la palabra en este momento más difícil, es cuando más debes llenarte de la palabra de Dios. Que el Señor traiga consuelo a tu corazón. Es el anhelo de mi corazón. Que el Señor hoy te levante, que el Señor hoy te consuele, que el Señor te dé un abrazo tan fuerte que pueda levantarte y llenarte de esa agua viva, de ese río del Espíritu que trae como esa frescura a tu vida, que te reaviva, que te reanima, porque como decía en Ezequiel, cuando el Espíritu sopla sobre esos huesos secos, cuando sentimos que nuestros huesos están secos, no solo por causa de alguna enfermedad, sino por esa, como que empezamos a secarnos espiritualmente y cuando el Espíritu sopla sobre esos huesos empieza todo a recobrar esa vida. Eso necesitas hoy, un soplo del Espíritu Santo de Dios que te levante y que te anime y que te restaure y que ponga tus ojos en el cielo, que ponga tus ojos en Cristo, que ponga tus ojos en lo porvenir, no en lo que estamos viviendo ahorita. Te mando un abrazo muy fuerte en el amor del Señor y que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo. Muchas bendiciones.